casa 4, ¿sí? Si la herida quironiana está en la casa 4, es una posición difícil, es una posición tensa porque un quirón en casa 4 nos está relacionando mucho con, en este caso, con heridas, primero muy ancestrales. Quirón en la casa 4 tendemos nosotros también a repetir patrones, a repetir roles, que si bien todos los tenemos o por defecto es, con Quirón en casa 4 tiende mucho a llevarse, a traerse errores que ya pasaron en la familia, volverlos a cometer. Repetir la historia. Es como si la vida nos dijera, tienes a Quirón en la casa 4. ¿Cuál es tu tarea? ¿Cuál es tu misión con ese Quirón? Aprender a ser resiliente de la casa 4, es decir, obtener resiliencia, aprender a hacer todos los procesos, aprender a llevar todo esto, aprender a contener todo esto y mejorar tu casa 4, es decir, el árbol de la familia. ¿Qué crees? Dice Quirón en la casa 4. Tú eres la persona encargada de corregir, alinear muchas heridas de familia y te corresponde a ti empezar a relacionarlas, te corresponde a ti empezar a sanarlas, empezar a curarlas. Entonces es muy típico que cuando Quirón está en la casa 4, pues se siente mucho, bastante, bastante, al momento de querer corregir también a la familia. Una persona con Quirón, si tú tienes a Quirón en casa 4, vas a ser la persona que está buscando herramientas para sanar, lo holístico, constelaciones familiares, eres como más consciente de las heridas de la familia, oye, pero mira esto, pero mira lo otro, pero ¿por qué seguimos haciendo esto? Pero como la que tiene ese llamado y como la que siente que debe decir, mira, hagamos un alto en el camino, mira todo esto que está pasando acá. ¿Sí? Quirón en la casa 4 pues, siente que debe hacerlo, siente que es como el gran médico de la familia que viene a decirle a los demás, hey, démonos cuenta de todo esto que está pasando acá, no lo ignoremos, miren las heridas de la familia, miren lo que ha pasado, mira lo que hizo el abuelo, mira, Quirón en casa 4, la persona con Quirón en casa 4 tiende a ser muy así. ¿Mm? Mira el abuelo, mira la tía, mira a los primos, mira esto, alguien lo tiene que corregir. Hagámonos cargo de esto. ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos hacer esto? Entonces, son grandes sanadores. Quirón en la casa 4 son grandes sanadores, pero también, por lo general, son grandes portadores de mucho dolor. Mucho dolor. Una persona con Quirón en casa 4 es para quitársele el sombrero. ¿Hay alguien que tenga Quirón en casa 4? Porque Quirón en casa 4 son personas que vienen portando una huella, tienen una cicatriz de infancia, hay una cicatriz de dolor, de familia. Eh, Yo tengo a Quirón en todas las casas, maestro. En todas las otras anteriores se me ha triplicado Quirón. Es que es importante hablar porque eso pasa. Cuando Quirón no se ha trabajado, yo siento que tengo en la carta, o mejor, que Quirón tiene mi carta. Al revés, Quirón es como el que tiene mi carta. Sí, Quirón en la casa 4 son grandes sanadores, pero tienen unas historias, unas experiencias, sobre todo de casa, de hogar, que tú dices, wow, son impresionantes. Son impresionantes las historias, abusos, desprecio, rechazo. Mira, Jimena dice, yo maestro. ¿eh? ¿Tú tienes, Jimena, Quirón en casa 4? Entonces, ese es el punto fuerte, ese es el punto fuerte de Quirón. Es doloroso, recuerden que es la herida, no es tanto que yo quiera interpretar a Quirón de esta manera, no, sino es la herida y es el tema específico de Quirón, ¿no? Es la manera en cómo Quirón se interpreta y cómo se manifiesta en nuestra vida. Quirón en casa 5, wow. Sobre todo si se es mujer,